Les damos la bienvenida a todos. Buenas tardes. Gracias por estar presentes en este webinar. Y para comenzar, les vamos a hacer una pregunta que nos pueden ir respondiendo en el chat en preguntas y respuestas. ¿Qué uso le das hoy a tus datos productivos en la toma de decisiones? Si quieren, la pueden escribir y nosotros la vamos a ir leyendo. ¿Qué uso le das hoy a tus datos productivos en la toma de decisiones? A ver si tenemos respuestas. Bueno, mientras ustedes van contestando esa pregunta, María, si querés ir pasando. Como les decía anteriormente, en este webinar gratuito titulado Albor más Dat Crea, tu gestión agrícola más ágil que nunca, vamos a estar contando cómo simplificar la carga de Dat Crea directamente desde Albor. Nuestras oradoras invitadas el día de hoy son María Tiano, que es implementadora en Albor, y María Paulini, responsable de Dat Crea. Bien, bueno, buenas tardes, Buenas bienvenidos. tardes, María. ¿Cómo estás, Mar? Bueno, comenzamos, ¿sí? Primero les vamos a contar un poquito, muchos ya conocen Albor y para quienes no, les vamos a contar un poquito de qué es Albor y también María Paulini nos va a contar de CREA, ¿sí? En Albor respaldamos el trabajo del productor agropecuario para que su empresa trascienda. Integramos la información para proveer al productor herramientas de decisión amigables y de alto valor. Somos líderes en software para la gestión agropecuaria. Nuestra visión es ser referente en soluciones de software para la gestión de los negocios agropecuarios en Latinoamérica, ¿sí? Hoy actualmente por Albor se gestionan más de 7 millones de hectáreas. Tenemos 30 años de experiencia. Estamos presentes en América Latina y también se gestionan 2.600.000 de cabezas de ganado, ¿sí? Todos esos con nuestros clientes es lo que hoy se está gestionando en Albor. Creamos soluciones exclusivas para el agro y si bien hoy estamos acá contándoles nuestra unión con DAT, también tenemos además de Albor Campo otros servicios, ¿sí? Como la app de cultivos, Albor Cultivos, ¿sí? Que es tu primer paso a la digitalización, agroensayos y también Albor Analytics, ¿sí? Tenemos también todos esos servicios, que si alguien quiere consultar puede hacerlo también ahí a las chicas que alguien se va a estar comunicando. Albor, una solución que integra las operaciones productivas, contables y financieras en una única plataforma. Bien, María. arranco yo, gracias María. Bueno, yo estoy coordinando actualmente DATCREA, que es Datos Agrícolas Trazados, y un poco para contarles cómo llegamos hasta acá en la integración junto con Albor, les cuento primero la historia de cómo aparece DAT. Ahí en la línea del tiempo trata de reflejar un poco, de nuevo, cómo aparecen los datos en la historia de CREA. CREA tiene ya 65 años de historia en Argentina y la esencia del movimiento es compartir para mejorar. Eso es lo que hace un grupo CREA y cualquier productor que se une como socio al movimiento. Desde fines, perdón María, no terminé ahí. Arrancó, sorry, yo te voy pidiendo. Desde el fin de los 90, cuando aparecen las primeras computadoras en las empresas agropecuarias, se empiezan a digitalizar estos datos y se empieza a ver ese potencial de tener los datos disponibles y digitalizados para analizar rápidamente algunas cosas que si no eran muy engorrosas. Se comienzan a armar esa base de datos, eso es lo que aparece abajo en la línea del tiempo. Se empiezan a armar esas bases de datos al principio por cultivo y no a nivel de lote, y nos ayudan a empezar a entender algunas tendencias y a reemplazar esas charlas de bar de conocimiento empírico de, bueno, en mi zona
rendía mejor este cultivo sembrándolo, adelantando un poco la fecha de siembra o haciéndolo después de tal antecesor. Bueno, se le empezó a dar más objetividad con esos datos. Después, si nos movemos para arriba en la línea del tiempo, se empieza a atravesar esta experiencia de algunas regiones más pioneras a las bases de datos regionales. Hoy en CREA hay 19 regiones productivas y esas 19 regiones empezaron a tener como algunos esfuerzos aislados en generar esas bases de datos regionales y a publicar sus análisis de campaña. Y ahí abajo donde aparece DATCREA con una especie de surtidor, esa es la nafta de lo que surge de DATCREA, que básicamente encontramos en un momento de muchos desarrollos similares, pero suficientemente distintos como para no poder sacarle el jugo a un nivel integrado en todo el movimiento CREA. Entonces eso le dio lugar a DAT. DAT es Datos Agrícolas Trazados. 2022 y 2025 es el momento actual. 2022 fue un momento donde esa base de datos, esa nafta, además de poder colaborar en hacer más ágiles los análisis de campaña en los grupos, colaboró también en generar un montón de información y herramientas de utilidad, y ahora estamos en este momento integrándonos con plataformas que agilizan la carga de datos y buscando también una expansión territorial. Ahora sí, María, gracias. Date Soy entonces una plataforma colaborativa porque necesito el esfuerzo de 2.000 productores y socios CREA actualmente que envían datos al momento de cierre de campaña todos los años y se almacena en una base de datos estandarizada y trazada. Hoy la base se recopila a nivel de lote de producción, con lo cual uno puede conocer toda la historia detrás de cada cultivo en un año en particular. Y si querés darle una más, María. El set de datos actual hoy incluye 28 campañas, si bien DAT arranca como línea de trabajo en CREA en 2018, trabajamos junto con las regiones en incluir los datos históricos, 27 millones de hectáreas, 450.000 filas o casos, lotes de producción, con el aporte de más de 1.800 empresas CREA y algunas otras empresas externas que se sumaron a una prueba piloto que estamos haciendo en este momento. Dale una más, María. Un poco cómo funciona y cómo es el agregado de valor. Perfecto, si querés, déjamelo ahí y cuento todo esto junto. Hoy necesitamos del esfuerzo entonces de los productores que cargan año a año y al cierre de cada campaña los datos de producción de sus lotes de manejo. Esto ingresa a la gran base de datos que tiene CREA y se generan una serie de herramientas y productos. Ahí en el medio hay algunos iconos que muestran, en primer lugar, un set de datos con indicadores. Hay indicadores ambientales. Los productores hoy pueden compararse desde lo productivo, pero también desde lo ambiental y desde lo económico. Hay gráficos interactivos que permiten describir la campaña en curso y ver variables de manejo y su evolución. Y hay herramientas como el GeoBenchmark, donde uno puede comparar y hacer una especie de benchmark comparativo respecto a alguna zona de producción. Y el final del cuento es volver a la esencia de CREA, que es compartir para mejorar. Cada usuario que entra a DAT comparte sus datos y el fin único es mejorar desde el aprendizaje colaborativo. Y si querés una más, y esto me da pie a todo lo que vamos a contar ahora, lo que buscamos es bajar el costo de carga de datos. Hasta ahora implica que los productores se sienten una vez al año a cargar los datos en alguna planilla de CREA. Bueno, nos estamos integrando con plataformas, con las principales plataformas agrícolas del país. Entendemos que Albor es una de ellas y es una de las principales que utilizan tanto productores CREA como otros para registrar toda la gestión productiva, y queremos integrarnos con ellas para facilitar y agilizar la carga de datos que pueda colaborar en aprendizaje, ¿no? Dale una más. Bien, bueno, siguiendo la línea esta que contaba Mary de integrarse y de facilitar, ¿sí? Ahora podemos exportar un documento Excel con todos los datos esenciales de los cultivos de invierno y de verano desde Albor y enviarlos a DATCREA y recibirlos. Ellos lo reciben precargado, o sea, lo van a recibir precargado para el armado del archivo de DAT, ¿sí? Vamos a explicar un poquito más de cómo funciona. Es muy sencillo. Mari, ¿sí? Sí. Mari, bueno, mientras tanto como para así como para ir contándoles,
Gracias María Paulini por la presentación. Les comparto algunas respuestas que nos dejaron los asistentes sobre el uso de Dale, datos. buenísimo. Eh, bueno, uno dice que utiliza como una herramienta clave para la toma de decisiones estratégicas, ya que permiten evaluar el rendimiento de los procesos, detectar oportunidades de mejora, también anticipar riesgos. eh, Permiten, utilizo la herramienta clave para la toma de decisiones estratégicas. Lo utilizo para registrar toda información y tenerla disponible cuando la requiera para tomar decisiones. Eh, Carlos dice, trato de usar todos los datos posibles, sean estudios de suelos o datos administrativos, y solo otra vez también repite toma de decisiones, ¿sí? Como para ir leyendo algunas de las respuestas que nos fueron dando. Buenísimo. Creo Gracias. que es un poco hacia lo que queremos apuntar con esta integración, colaborar en que la toma de decisiones sea basada en datos y en datos que ellos mismos generan. Así que buenísimo, gracias por las respuestas. No, por favor. Sí, también en estas integraciones, ¿no? Ayudar que no haya doble carga y que todo sea, ¿sí? Menos carga, pero más eficiencia en los resultados, en los reportes, y que esta información tenerla más a mano. Sí, siguiendo con esto, acá les vamos a contar un poquitito cómo se realiza la integración o en qué se integra. Y primero se hace una configuración de actividades, ¿sí? El cliente solicita al equipo de implementación de Albor qué actividades desea integrar, ¿sí? Ya sea, no sé, trigo, soja, alguna pastura. Bueno, la idea es esto, que nos informen qué actividad desea integrar, y Albor va a configurar el acceso a la funcionalidad en el menú de Albor Campo, ¿sí? Para que ustedes luego, desde el módulo de análisis, poder exportar ese Excel, enviar al mail que estamos indicando acá, que es dat@crea.org.ar, ¿sí? Y CREA les va a devolver ese archivo con el cual ustedes trabajan, precargado con los datos que tiene Albor, ¿sí? Esto evita tener que cargarlos en Albor, y también para aquellos que hoy tenían ya el DATCREA, cargarlos nuevamente en DATCREA. Entonces está reduciendo tiempo de carga. Sumo algo ahí, Mari, ya que estamos en la parte del flujo. Acá siempre tener en cuenta, ¿no? Toda la información va a viajar de una plataforma a la otra, siempre y cuando se carguen los criterios y requisitos de mínima. En DATCREA pedimos algunas variables obligatorias para analizar todo lo que tiene que ver con estructura de cultivo, en cuanto a fecha de siembra, densidad, espaciamiento, la genética, la fertilización y bueno, hasta llegar a rendimiento. Y en Albor todas, el porcentaje que sea que se carguen de estas variables obligatorias van a trasladarse a DATCREA siempre y cuando se hayan cargado de la manera correcta en Albor, ¿no? Siempre hay que chequear las dos partes, que se hayan completado en CREA lo que se haya cargado de una manera correcta en la plataforma madre, digamos, que en este caso es Albor. Sí, tal cual, coincido además este control, ¿no? Y siempre tener, vamos a tener buena información siempre y cuando carguemos buena información. ¿Cuál? Acá les vamos a mostrar un poquitito de qué datos configuramos, si bien ustedes no lo van a hacer, pero sí, tal vez para que entiendan por qué les vamos a preguntar tal vez algún dato en particular, sobre todo en alguna actividad que salga de lo común, ¿no? Porque después estamos hablando de aquellas actividades más comunes, ya tenemos este tipo de información, como la estacionalidad, el destino, ¿sí? Bueno, el cultivo de recursos, antecedentes, que son datos que utiliza DAT y que son importantes trasladarlos bien, como decía Mary recién. Además de estos datos que tenemos acá, también o sea, hay otros datos que se trasladan en esta planilla, que son como el quit de la empresa, ¿sí? El nombre del lote, la latitud, la longitud, la superficie del cultivo, bueno, toda esa información que hoy Albor genera y da y se puede trasladar a esta otra plataforma.
una vez que les hicimos la configuración, esto es lo que les comentaba anteriormente, que es cómo van a poder o dónde van a encontrar el reporte que les va a permitir, ¿sí? Extraer, exportar ese Excel que luego tienen que enviar por el mail ya indicado y para luego recibir ustedes la planilla o el documento que utilizan para la carga de DATCREA ya con la información que entregaron de algo, ¿sí? Ahí, María, no sé si querés agregarnos algo más, y si no, bueno, acá María les va a contar los beneficios. Dale, si querés avanzar con... Perfecto, gracias. Un poco los beneficios de la integración, antes anticipamos en la presentación, pero bueno, lo principal de esto de integrarnos entre plataformas es disminuir al mínimo la carga manual de datos. Sabemos y nos encantaría ir hacia un mundo donde los datos no tengan que cargarlo nadie. Esperamos que bueno, en algún futuro un poco más cercano eso empiece a pasar y que los datos puedan venir directamente a nuestras planillas y bases de datos sin tener que hacer ese esfuerzo. Pero hoy la mayoría de la información, por lo menos en algún momento, tanto el contratista en la máquina cuando está sembrando, alguien tiene que escribir el insumo que está utilizando. Entonces nuestro objetivo desde CREA y junto con con las empresas con las que estamos trabajando es disminuir al mínimo ese tiempo y ese costo de carga manual que entendemos que es mucho. Y así también no solo ahorrar tiempo, también reducir errores. Muchas veces lo que se carga en una plataforma, después al trasladarlo a otra y que haya varios intermediarios y participantes de los equipos técnicos de las empresas puede llevar a trasladar algunos errores. También cumplir en tiempo y forma los reportes de DATCREA. Esto seguramente si hay en el público escuchándonos productores o asesores que pertenecen al movimiento, hay muchos espacios en agenda de análisis de campaña a nivel regional y a nivel de grupo. Bueno, el tener más ágil esta transacción entre las plataformas hace que se pueda llegar más a tiempo a esos análisis y poder participar. Y bueno, sin duda esto de la mejora continua, creo que como empresas del sector tenemos el compromiso de trabajar juntos detrás de la transformación digital del agro, así que me parece que, que usar la herramienta y utilizar esta funcionalidad de poder integrarnos es un paso más hacia eso. Y es lo de la bonificación, si querés te lo dejo a vos. Sí. Hoy tenemos como bonificación especial la integración 100% bonificada para quienes se sumen y como decía anteriormente ambas Marías, sí, por supuesto los datos tienen que estar bien cargados y demás y parametrizados para poder proceder al archivo, ¿no? Pero hoy tenemos esta bonificación especial. Buenísimo. Y un poco qué viene después, charlamos mucho, seguramente desde Albor le lleguen más consultas de este tipo al momento de realizar esos reportes para poder trasladar a DAT. Bueno, lo primero y el primer paso que queríamos dar es que la rueda se ponga en marcha y poder hacer una primera versión de esta integración, trasladando, como dije hace un ratito, los datos obligatorios, las variables de mínima que necesitamos en DATCREA. Por eso empezamos a poner foco en aquellas vinculadas a estructura de cultivo, fertilizante, rendimiento. Y el segundo paso que queremos dar es ir hacia los demás insumos y agroquímicos. Hoy entendemos que el bloque de agroquímicos es uno de los más costosos en cuanto a la carga de datos. Cualquier usuario de DATCREA que hoy cargue todo el planteo de agroquímicos para cada lote y cada cultivo, accede a una serie de indicadores de toxicidad, indicadores de emisiones de fertilizante y demás. Puede ver también RIPES, TIQ, y entendemos que el gran valor de tener esos indicadores y que sean indicadores robustos es con una buena cantidad de datos y para eso se necesita tiempo. Uno debería informar cada uno de los momentos de aplicación en cada cultivo, con lo cual es el próximo paso que queremos dar, porque sabemos que eso, bueno, tiene mucha relevancia en las empresas para empezar a mirar otras cuestiones, además de
la productiva. Así que ese es el próximo paso y hacia eso vamos. Bien. Bueno, gracias por acompañarnos, Mar. No sé, te cedemos Sí, sí. el espacio para seguir Seguí, Mari, contando. seguí si querés pasando la diapositiva. Eh, bueno, acá consultan en el chat Hernán, a quien le pedimos funcionalidad de dónde se cargan los datos, eso al área de servicios. Ahora en la última Filmina compartimos los datos, de todas formas te vamos a estar contestando. Eh, Martina pregunta, ¿ya se cargó todo el dato CREA? ¿Tenemos que esperar entonces hasta el año que viene? Perfecto, Martina. Seguramente ustedes hayan informado los cultivos, bueno, ni hablar los cultivos de invierno, que los análisis de campaña fueron hacia los meses de marzo, abril, y probablemente se hayan informado los cultivos de verano. En el caso de que ya hayan enviado a DATCREA esa información, no sé si hay mucho sentido volver a hacerlo a través de Dalbor, pero sí lo que pueden ir haciendo es toda la información que van registrando de la campaña actual, de la 25-26 que arranca, poder empezar a probar esta integración, o también si hay datos en DATCREA que hayan quedado incompletos, y de hecho cuando esté terminado esto de los agroquímicos y quisieran completar los datos que ya hayan enviado, eso lo pueden hacer utilizando la integración de algo. Pero me imagino, campaña ya cerrada, quizás si ya menos los datos están adentro, podemos empezar a mejorarlos y a darle más robustez, y ni hablar de la campaña que entra, probablemente achiquen un poco la cantidad de tiempo que le dedicaron anteriormente a esto. Está bueno igual para aquel que quiera, que ya lo vaya pidiendo, ¿no? Si tienen Sí, claro. Dalbor, si lo van usando, poder ir como avanzando, que ya ahora hayan presentado toda la información, ya ir pidiendo la configuración, que es por única vez, pero ya poder ir trabajando y haciéndolo con tiempo. Sí, también les recuerdo que la grabación, que la charla está siendo grabada y que la grabación luego va a estar disponible, porque bueno, también lo habían preguntado en un momento. María Pauli, tenemos también a Santiago que nos pregunta cómo nos podemos asociar a CREA. Bien, buenísimo. Contactándose con nosotros. Yo si quieren ahora les dejo en el chat algún mail, ahora justo estaba abriéndolo para poder contestar. Dejo algún mail de contacto directo en CREA y el contacto puntual con DAT. Al final vamos a comentar algunas novedades que van a estar pasando en el Congreso, que es el mes que viene. Así que además, obviamente, de pasarles el contacto directo con la organización, también podemos empezar también desde DAT con algún contacto. María, si querés pasar Vale. la... Acá tenemos. Bueno, si sos usuario de Albor Campo y querés utilizar la integración, nos puedes contactar a servicios@alboragro.com para que nuestro equipo de implementación los acompañe en cada paso, como comentaba María anteriormente. Y después, María, si querés sumarte a Albor Campo, también nos pueden escribir a comercial@alboragro.com y podemos otorgarles una demo gratuita. Bien. Y ahora sí las novedades. Buenísimo. Y leí también alguna consulta sobre integración con CIMA y DAT, y me da pie para esto que les vamos a contar ahora. El 18 y 19 de septiembre se va a hacer el Congreso Nacional de CREA, que se hace cada 3 años, donde va a estar participando Albor junto con nosotros. Y tenemos 2 espacios que les quería comentar ahora. El primero es el relacionado a esto, que es integración con las plataformas. Es el jueves, el primer día del Congreso, a las 14:20, donde vamos a estar dando una charla junto con la gente de Albor, de CIMA y de John Deere, contando un poco cómo nos estamos integrando con estas plataformas. La forma en que nos integramos es de una manera muy similar y el sentido es el mismo. El objetivo es disminuir al mínimo el tiempo de carga de datos
de todos los usuarios de DAT que utilicen esas plataformas. Y la segunda novedad o el segundo espacio que vamos a estar, en el que vamos a estar en el Congreso Nacional es una apertura de data externos, también es el jueves, un rato antes de lo de integraciones, a las 12:20 del mediodía, en donde vamos a estar anunciando la apertura de data hacia externos. Hasta ahora DAT fue una herramienta exclusiva para miembros CREA, y a partir de este momento se está abriendo el uso de la plataforma con una especie de membresía como usuarios de DAT CREA para toda la comunidad del sector. Así que bueno, dejé ahí en la respuesta mi contacto y el de DAT CREA, además de invitarlos al Congreso, que nos encantaría recibirlos ahí, también Claro que vamos sí. bueno, a cualquier consulta estamos a disposición. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, María. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahí me quedo leyendo algunos comentarios en el chat. Sí, yo también. Muchas gracias a todos por acompañarnos, sumarse. Vamos a estar compartiendo la grabación del webinar. Que tengan buena tarde.